Muy buenas tardes, espero que me pueda ir más rápido porque el calor es intenso. Agradezco mucho a la licenciada Amalia García el haber propuesto este evento, el reunir distintas perspectivas, distintas voces sobre un tema tan sustancial como son las pensiones en el país. Antes de iniciar mi presentación, que espero que ya esté lista, quisiera hacer una serie de anotaciones en relación a los ponentes que me precedieron. Estamos hablando, o cuando hablamos de pensiones, nos estamos refiriendo a los riesgos del ciclo de vida, no solamente a la pensión de retiro o a la pensión de vejez, sino también puede ser la pensión por orfandad, la pensión por muerte, la pensión por discapacidad. Y este punto quiero que quede muy claro, están diseñadas para enfrentar los riesgos del ciclo de vida. Un riesgo de este ciclo de vida es quedarse sin empleo y también tendría que ser orientada hacia desempleo y también tendría que ser orientada para cubrir estos elementos. Voy a empezar con mi presentación. Otro elemento que también quiero presentar voy a hablar sobre 3 puntos: cobertura, suficiencia y diseño. A mí me interesa que quede claro que el problema fundamental que tiene el país y que me parece muy importante que en la Ciudad de México se esté desarrollando el tema es el diseño que estamos adoptando para nuestras pensiones. No ha sido el mejor que se ha logrado en otras situaciones internacionales y tampoco decir que el que tuvimos será mejor, no. Hemos tenido siempre falta de cobertura, pero también el que hemos adoptado nos está planteando situaciones que tenemos que enfrentar como sociedad y de manera conjunta. ¿Cuál es el elemento de la cobertura? Bueno, tenemos en México, en la Ciudad de México, porque me voy a referir a la Ciudad de México, un 24% de empleo formal frente a un 23% de ocupación informal. La población no ocupada, o sea, ¿cuál es la población? Y lo voy a decir en términos cerrados, 8.500.000, me estoy refiriendo a la Ciudad de México, no me estoy refiriendo a la zona metropolitana que podemos llegar a 20 millones, sino me estoy refiriendo nada más a la Ciudad de México. ¿Cuál es el porcentaje más alto? Es de los no ocupados, donde pueden estar desempleados, donde están los dependientes que pueden ser niños, que pueden ser jóvenes, que pueden ser ancianos, y sostiene al resto de la dinámica económica estos empleos que están en situación de formalidad. Como pobladores de la Ciudad de México debemos de reconocer la operación de la pensión alimentaria. Actualmente cubre a 510,000 adultos mayores de 68 años, no cubre al 100%, pero casi se acerca, y nos está hablando de la necesidad de instrumentar pensiones no contributivas con las pensiones contributivas, precisamente por esta falta de cobertura. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? 43% de la población de la Ciudad de México que no tiene seguridad social, 34% que está afiliada al IMSS como trabajador o como derechohabiente, 49% de la población económicamente activa que está en empleo informal, y más adelante vamos a observar que de acuerdo a la información de INEGI, empleo informal se está refiriendo a la unidad económica que lo genera y la condición laboral que tienen, es decir, sector informal más trabajadores del sector formal que por la forma de contratación por honorarios, por obra determinada, por trabajo en tu casa, no tienen acceso a la seguridad social. Y en esa condición, en el Distrito Federal, el 44% de los ocupados tienen condición de informalidad. A nivel nacional tenemos el 48% de formales frente a 52% de informales. La que sigue, por favor.
Es así como dividimos los que están en sector informal, los que están en trabajo doméstico, las empresas y gobierno. Y aquí, que es un tema que yo he traído a la Ciudad de México en otros foros que me ha invitado la Secretaría del Trabajo, les he señalado reiteradamente que hay 507,000 trabajadores que están en empresas formales que no tienen acceso a la seguridad social, y es muy agradable observar que se están tomando medidas como por ejemplo el contratar o las empresas que son contratadas por el gobierno de la Ciudad de México tienen la obligación de mostrar que tienen asegurados a sus trabajadores, porque todos estos 507,000 deberían de estar inscritos a las instituciones de seguridad social. La que sigue, por favor. En esta situación, un elemento que oigo en los que me antecedieron es que el modelo actual de pensiones consideró al empleo como un factor exógeno, y no, el empleo es un factor que va a determinar cómo va a funcionar el modelo de pensiones y el modelo de seguridad social en general. No solamente es el peso del crecimiento demográfico, de la mayor esperanza de vida, del proceso de envejecimiento rápido, que sí está presionando a las finanzas, sino fundamentalmente el factor que presionó a las finanzas es la ausencia de crecimiento de empleo formal y protegido, que le daría mayor equilibrio a nuestras instituciones de seguridad social. La que sigue, por favor. Ya señalaba que también en la Ciudad de México se da una alta movilidad salen de lo formal, van a lo informal, y en ese tiempo la cuenta se registra, pero no tiene ninguna aportación. Es por eso que decimos que como promedio hay un 18% de densidad de cotización, y aquí le quiero hacer un comentario amable a nuestro amigo Carlos Noriega, porque en Amafore están señalando una densidad de cotización que no se mide de esa manera, lo están midiendo por cómo aportan bimestralmente, pero la densidad de cotización se mide en función al tiempo de trabajo que tiene el trabajador y las aportaciones que hace durante ese tiempo. Entonces, lo más preocupante para nosotros que hemos venido siguiendo el tema es que muchos de ustedes cuando lleguen a los 65 años van a ir por su pensión y les van a decir, los que están inscritos al IMSS, no cumplieron con sus 1,250 semanas, no tienen derecho a ninguna pensión. No cumplieron en el caso del sector público con sus 28 años, y entonces las mujeres, o 30 años los hombres, y entonces no tienen derecho a su pensión. Entonces, ese es un elemento, ese es un riesgo que me parece muy importante que se retome en las discusiones y en las propuestas que el gobierno de la Ciudad de México que está instrumentando en estos momentos, que los que estamos aquí y que estamos interesados en mejorar el sistema de pensiones, yo creo que hay una coincidencia. Todos estamos a favor de una mejor seguridad social, todos estamos a favor de que se tengan las pensiones, pero ¿cómo se obtienen? Ese es el punto. ¿Cómo se están diseñando? Ese es el otro punto que tenemos que discutir a profundidad. La que sigue. Cuando señalo suficiencia, me estoy refiriendo a los salarios. ¿El ahorro de dónde proviene? El ahorro proviene del ingreso. Si los ingresos y los salarios son muy bajos, si ya nos mostró la caída que tiene el salario mínimo, no podemos esperar que el trabajador que cotiza sobre 2 salarios se lleve una pensión de 4, ¿verdad? Porque además cotiza sobre el salario base de cotización. Es decir, si está cotizando sobre el salario base de cotización, a lo mejor gana 3 salarios mínimos, pero su empleador lo dio de alta en un salario mínimo. Va a obtener como cuenta individual el 24% de ese salario mínimo. O sea, realmente son pensiones bajísimas. Y bueno, el 65% de los ocupados en la Ciudad de México están ganando hasta 5 salarios mínimos. Entonces, ese es otro elemento que también la Ciudad de México ha venido levantando y que se debe de continuar, la necesario incremento del salario mínimo, porque es la única manera de darle esta posibilidad de círculo virtuoso a inversión y a crecimiento que el país requiere. La que sigue, por favor. En términos de financiamiento, quiero recordarles que hay 3 formas de financiar las pensiones. Corresponsabilidad entre el Estado, el empleador y el trabajador, y por eso le decimos que es de carácter contributivo.
Es lo que hace el IMSS, es lo que hace el ISSSTE es lo que hace el ISFAM, que son nuestras 3 instituciones de seguridad social a nivel nacional. Puede ser una responsabilidad exclusivamente fiscal, donde vienen las pensiones asistenciales y que es la que se otorga a los mayores de 68 años en la Ciudad de México, con financiamiento exclusivamente fiscal y que en otros países se ha adoptado para la totalidad de la población a partir de la construcción de una renta básica. O puede ser una responsabilidad exclusiva del individuo. Y eso es lo que nos ha estado señalando este nuevo modelo de capitalización individual. La responsabilidad individual es importante, ¿sí? Hay que tener prevención frente a estos riesgos del ciclo de vida, pero como estamos hablando de seguridad social, no hay que olvidar que la mejor forma de financiar a la seguridad social es a partir de una cooperación en la sociedad, lo que nosotros llamamos solidaridad intergeneracional, que haría más bajos los costos para poder financiar a esta seguridad social, que se financia por lo que cada uno va aportando cuando tiene unos riesgos de enfermedad, riesgos de vejez totalmente diferentes. Y así nació la seguridad social, a partir de una bolsa común que no rompiera la solidaridad intergeneracional. El problema básico que tiene ahorita el sistema de pensiones en nuestro país es que rompió la solidaridad intergeneracional y el costo fiscal es muy alto y por eso se vuelven insostenibles. La que sigue, por favor. Bueno, hablaba de estos financiamientos público, mixto, privado, de cuál es el beneficio definido, cuál es la contribución definida. Rápidamente lo explico. En el primero ustedes saben que se llevan el monto de la pensión de acuerdo al tiempo de trabajo y al salario. En el otro no se sabe porque depende de la rentabilidad, de las comisiones, de sus aportaciones, de sus ingresos, de contar con un empleo formal durante el largo ciclo de su vida laboral. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Sí, bueno, estas son nuestras instituciones de seguridad nacional, social a nivel nacional. La que sigue, por favor. Lo que ha sucedido en el país es que nunca ha tenido una cobertura universal nacional. Siempre ha estado cubriendo lo más que ha cubierto es al 60% de la población. Siempre hemos tenido un 40% que se queda fuera de ella. Y por eso es importante esta vinculación entre lo contributivo y lo no contributivo y entre la creación de empleo formal y protegido. La que sigue, por favor. Si tenemos ese nivel de ingresos, pues evidentemente que si nos fijamos el salario mínimo que ahora tenemos y si vemos que el promedio de lo que aportan en la CONSAR es de 3 salarios mínimos, o sea, sobre 6,573 pesos, y vemos la recomendación de la OCDE, que nosotros, el grupo de investigación al cual pertenezco, habíamos calculado desde antes que se aprobara la reforma, que la tasa de retorno iba a ser baja. Sobre ese salario, si las condiciones se mantienen como ahora se presenta la rentabilidad, sería de 1,577 pesos, cuando la línea de bienestar es de 1,315 pesos. Entonces, sería para solucionar básicamente la pobreza. Y otro elemento que también hemos estado observando es que la rentabilidad que reporta la CONSAR, haciendo una evaluación desde 1997 a la fecha, nos resulta menor, nos resulta del 1.7% como rentabilidad real de las AFORES, lo cual también sigue siendo muy baja. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora a nivel nacional, quizás internacional, perdón? Quizás ustedes han leído lo que sucede en Francia, quizás observaron lo que pasó en Grecia, están observando Brasil, están viendo Argentina, y entonces, ante estas transformaciones del mundo del trabajo, ¿qué se está pretendiendo? Incremento de contribuciones, reducción de beneficios, incremento de la edad para conservar beneficios y reformas estructurales, pero no es el único modelo. Y aquí el gobierno federal, en los últimos gobiernos federales, se han exclusivamente abocado al modelo de cuentas individuales, pero en el mundo funcionan otros modelos y creo que es hora de hacer una discusión amplia de que ya se ha llegado a un límite y que hay que hacer modificaciones para que los actuales trabajadores tengan la posibilidad de ahorrar con confianza,
de legitimar a las instituciones financieras y de prever a los que vienen atrás. Es muy difícil saber en estos momentos que los que tienen mayor precariedad son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes entre 18 y 24 años, el 60% está en empleo informal, porque son contratados por honorarios fundamentalmente, van a entrar muy tarde al mundo de trabajo para poder cotizar y van a tener que pasar 40 años de trabajo. Si empiezan a los 30, pues probablemente se vayan retirando a los 75, 80 años para ver si logran una pensión. ¿Cuáles son las evidencias fundamentales que tenemos? Que las reformas de 1995 del IMSS, que inicia vigencia en 1997, y del ISSSTE en 2007, no cumplieron con los dos objetivos básicos que plantearon: la ampliación de la cobertura y la sustentabilidad del modelo. Y otro elemento es que la Ciudad de México debe de reconocer que aquí se han instrumentado pensiones no contributivas con enfoque de derechos, y lo que debe de trabajar la Secretaría de Economía y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México es en cómo mantener la suficiencia financiera. No por seguir la moda del gobierno federal de eliminar el impuesto al vehículo, que era un elemento de donde surgía el financiamiento para las pensiones, se esté debilitando esa posibilidad. Evidentemente que se requiere hacer modificaciones fiscales, se les va a tener que cobrar más a los que más ganan, porque ese es otro de los elementos que quiero discutir. Y ya para concluir, la que sigue, por favor. Y ese es nada más el recordatorio que desde 2001 hay un programa de apoyo alimentario que se convierte en ley de derecho a la pensión alimentaria en 2003, y que fue toda una discusión de amplia participación y que está todo documentado en la Asamblea Legislativa, y que es uno de los elementos que la ciudad tiene que reposicionar y que tiene que fortalecer. La que sigue, por favor. Estamos, y por lo que escucho en los que me antecedieron, en la disputa de objetivos. Queremos una política social como instrumento a la distribución del ingreso, o solamente lo queremos para administrar y disminuir la pobreza. Lo que se ha hecho en los últimos 30 años ha sido lo segundo: administrar y disminuir la pobreza y no incentivarlo como vehículo de distribución del ingreso. Por ejemplo, el primer ponente nos señala como propuesta que no se disminuya el tope de 25 salarios mínimos, pero ¿quiénes ganan 25 salarios mínimos en el país? Ahí se tiene que hacer medidas también redistributivas. Y por eso digo una discusión amplia, porque cada quien viene aquí como que a defender el pedacito, el sistema financiero o lo que han hecho, sino ver estos elementos. Otro elemento también es que ya se viene discutiendo desde hace 3 años el incorporar el ahorro a vivienda. Nosotros ya hicimos el cálculo. Con lo que actualmente se está aportando, la tasa de retorno sería del 18.5 y con el 5% del Infonavit bajo las mismas condiciones llegaría a 23%. Digo, tampoco es un gran alivio. Entonces, por eso digo, tenemos que pensar en cómo modificarlo. La que sigue, por favor, porque ya casi termino. Esto es simplemente para decirles que no lo digo yo, no lo dice Berenice Ramírez, no lo dice el taller de investigación que vienen trabajando actuarios, abogados, economistas desde hace muchos años, sino lo han dicho varios premios Nobel, donde, bueno, se puede diseñar un sistema de prestaciones definidas que se ajuste a la dinámica demográfica, como lo hace Alemania, marca los errores de la capitalización individual plena. La que sigue, por favor. Tampoco está diciendo que las pensiones públicas están plenamente capitalizadas, sino que se tiene que hacer en función de cómo va aumentando también la población ocupada y la población trabajadora fundamentalmente. Y pone otros ejemplos de fondos fiduciarios, de fondos centralizados, pone el ejemplo de Canadá, de Suecia, tener cuentas individuales sin capitalización mediante un sistema de cuentas teóricas, que es lo que se conoce como cuentas nocionales, porque de otra manera vamos a seguir teniendo de aquí y al futuro pensiones muy bajas. La que sigue, por favor, para ya terminar.
señalo ahí que lo que se debió hacer desde mi perspectiva es hacer reformas paramétricas por las condiciones que tenía el mercado de trabajo, sí, aumentar lo que se está aportando, aumentar los años de trabajo en función del comportamiento de la esperanza de vida. Y también creo que tenemos que entrar a una discusión ética. Se ha dicho en muchos lugares, en los muchos años que llevamos en este tema, cuáles eran los resultados que iba a tener el sistema de acuerdo a las experiencias internacionales, principalmente a los resultados en Chile. Y lo que ha prevalecido es el afán de la ganancia financiera y bursátil, que el fortalecimiento, más que del fortalecimiento del mercado interno, de la seguridad social y del bienestar de los mexicanos. Yo con esto concluyo y les agradezco su atención.